Detrás de la sonrisa eterna y el carisma arrollador de Angélica Vale se esconde una vida que ninguna telenovela se atrevería a escribir. Una realidad mucho más cruda de lo que imaginamos. Ella creció bajo la sombra de leyendas, una niña dorada cuyo destino parecía sellado antes de nacer. Pero la verdad es que la vida la golpeó con traiciones familiares, fracasos silenciados y un dolor que muy pocos conocen. Esta no es la Angélica que crees conocer. Es la mujer que luchó contra un destino prediseñado y que, a lo largo de su camino, desenterró verdades que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la novia de México. Prepárense para los datos más inquietantes, porque cada revelación desentierra una verdad impactante. Hola, ¿qué tal mi gente bonita y amante del espectáculo? Bienvenidos a Secretos de la Fama, el rincón donde las verdades más oscuras y los secretos mejor guardados del mundo artístico salen a la luz, pero siempre con estilo, humor y un poquito de veneno del bueno. Hoy les traigo nada más y nada menos que los datos más perturbadores y sorprendentes de Angélica Vale, una mujer que ha vivido de todo. Fama, amor, traiciones, risas, lágrimas y hasta experiencias sobrenaturales que parecen sacadas de una telenovela. Prepárense, porque lo que van a escuchar no lo van a creer. Desde su niñez bajo los reflectores hasta las heridas de su primer desamor, esta historia tiene de todo. Y cada dato es más impactante que el anterior. Si te gustan los chismes sabrosos, las historias que te dejan pensando y las verdades que nadie se atreve a contar, te invito a que te suscribas al canal Secretos de la Fama. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Antes de continuar con este viaje fascinante, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntame qué opinas hasta ahora de lo que creías saber sobre Angélica Vale. Ahora sí, vámonos con lo que te truje, chencha. Dato perturbador número 1. Desde el día en que nació, Angélica Vale no tuvo opción. El brillo la persiguió como una sombra. Hija de la legendaria Angélica María y del polémico comediante Raúl Vale, creció en un mundo donde las cámaras nunca descansaban. Una familia dedicada por completo al arte. Su abuela, una productora de teatro, cine y escritora, su madre, cantante y actriz, y su padre, productor, cantante, músico, pero sobre todo mujeriego, le heredaron fama, pero también la carga de sostener un apellido imposible de igualar. Mientras algunos la veían como la niña dorada del espectáculo, otros decían que su vida ya estaba escrita antes de aprender a hablar. Aunque con el tiempo logró brillar por mérito propio con personajes icónicos como Wendy en Soñadoras. Sí, ya sé que es en Amigas y Rivales, no se esponje. O la inolvidable Leti en La fea más bella. Muchos aseguran que detrás de esas sonrisas había presiones, comparaciones y heridas que el público nunca imaginó. Una falta de amor propio debido a que siempre se sintió juzgada y, sobre todo, una dependencia casi enfermiza de su abuela, quien fue su mentora y quien de verdad la hizo artista. Ella misma comentó en entrevista: «Mi abuela se tuvo que ir para que yo creciera, porque ella lo era todo para mí». ¿Será cierto que crecer entre dos leyendas termina siendo más una maldición que una bendición? Si crees que eso fue fuerte, espérate, porque lo que vivió apenas al nacer te va a dejar helado. Pasemos de una vez a nuestro siguiente dato. Dato perturbador número 2. Desde el primer suspiro, Angélica Vale fue tratada como una estrella, un símbolo viviente de la expectativa nacional. Su madre, la adorada Angélica María, contó que cuando nació, los fanáticos no esperaron ni un segundo para celebrarla. Le llevaron 3 cuartos repletos de flores y desde la calle la multitud gritaba: «¡Viva Angeliquita!». Imagínate, un recién nacido recibiendo vítores como si ya hubiera ganado un premio. La niña no tenía ni un día de vida y ya era un símbolo de amor y expectativa nacional. Como dice el dicho, nació con su torta bajo el brazo, pero con expectativas de parte del público que más adelante le causaría mucha presión y una baja autoestima. Imagina la carga de ser la hija de la estrella más querida de México y tener la presión de ser como tu madre, o, incluso, superarla. Pero, ¿qué pasa cuando la fama te persigue antes de que puedas siquiera decir tu primer mamá? ¿Será que ese cariño masivo terminó siendo también una carga que marcó su destino para siempre? Y si te parece exagerado lo que vivió al nacer, espérate a escuchar cómo debutó,
porque su primera actuación fue tan insólita que nadie lo creería si no lo hubiera contado ella misma. Dato perturbador número 3. Angélica Vale no tuvo una infancia común, ni mucho menos privada. Su primera aparición fue literalmente de bebé. En la telenovela El milagro de vivir, donde según se cuenta, hasta la amamantaban en escena, su madre Angélica María, que en esta novela hacía el papel de embarazada, lo estaba de verdad. Y así fue como desde temprano empezó su vida entre reflectores, sin un momento de anonimato. Para ella, sin embargo, su verdadero debut fue a los 2 años, en la obra Papacito, piernas largas, donde ya mostraba una seguridad que muchas actrices adultas envidiarían. Desde ese momento, su destino parecía sellado. La niña que no conocía el anonimato, la mini estrella que crecía bajo los aplausos y las luces, siempre en el ojo público. ¿Te imaginas no tener recuerdos sin cámaras, ni siquiera de tus primeros pasos? Dice Angélica no recordar nada de aquello, pero sí recuerda el olor al teatro y las luces. ¿Será que esa exposición temprana la hizo fuerte o la dejó marcada para siempre con la necesidad de la aprobación ajena? Pero si crees que eso fue impactante, espera descubrir el idioma en el que creció, porque no era español, y eso le cambió la vida por completo. Dato perturbador número 4. Aunque muchos piensan que Angélica Vale creció entre canciones y libretos en español, la realidad es otra, y esconde un misterio curioso. Su primer idioma fue el francés, una decisión que ella atribuye a no gustarle el inglés, debido a que su madre era de Estados Unidos. Ella le pidió a sus padres que la metieran a un colegio donde el inglés no fuera importante. Sus padres, Angélica María y Raúl Vale, decidieron inscribirla en un exclusivo colegio francés donde todo, absolutamente todo, se enseñaba en ese idioma. Por años, la pequeña Angélica hablaba y pensaba en francés, mientras su español apenas se asomaba en casa, casi como un idioma secundario. Un día le dieron un libreto, el de la obra Vaselina, y al percatarse de que no sabía leer en español, sus padres se preocuparon seriamente. No fue sino hasta los 12 años que la cambiaron a una escuela en español y tuvo que aprender a expresarse como cualquier niña mexicana, enfrentando un nuevo desafío. Dicen que esa mezcla cultural le dio un toque sofisticado, pero también la hizo sentirse fuera de lugar por mucho tiempo. ¿Será que detrás de su carisma había una niña intentando descubrir quién era realmente, la mexicana de corazón o la francesa por educación? Y si crees que eso fue raro, espera a escuchar lo que vino después, porque una decisión familiar la llevó directo a vivir uno de los castigos más duros en toda la televisión mexicana. Dato perturbador número 5. En el despiadado mundo del espectáculo, desobedecer a un poderoso puede costarte la carrera, y Angélica Vale lo aprendió siendo apenas una niña. Una verdad brutal que la marcó profundamente. Todo ocurrió cuando su familia, su padre Raúl Vale, su madre Angélica María y su abuela produjeron una telenovela que en un principio era para Televisa. Pero, según dijo Angélica, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, no le contestó el teléfono a su papá. Entonces, él decidió vender la telenovela a otras televisoras, para una televisora rival. Emilio Azcárraga Milmo, el temido dueño de Televisa, no se lo perdonó, y la represalia fue inmediata e implacable. Los Vale fueron vetados, expulsados del canal y, según cuentan, hasta escoltados por la policía fuera de las instalaciones. Un acto de humillación pública que se grabó en la memoria colectiva. 4 años completos de silencio mediático, sin cámaras, sin foros y con las puertas más grandes de la televisión mexicana cerradas. Entonces, en esa época, la familia se dedicó de lleno al teatro. ¿Te imaginas lo que fue para una familia nacida del espectáculo vivir en el exilio del entretenimiento? ¿Fue castigo o una lección para no desafiar al imperio Televisa, una verdad que nunca se dijo en voz alta? Y si piensas que eso fue duro, agárrate, porque lo que vivió en su adolescencia mezcla amor, fama y una traición que marcó su vida para siempre, un secreto que el tiempo no ha podido borrar. Dato perturbador número 6. El primer beso de Angélica Vale no fue en una cita romántica ni en una esquina escondida. Fue sobre un escenario, bajo el resplandor de las luces que ya la conocían. Tenía que interpretar a Sandy en Vaselina, y su compañero era nada menos que Alejandro Ibarra. Ella nunca había besado a nadie, así que ese ensayo fue literalmente su debut en el amor, frente a todos, un momento íntimo convertido en espectáculo.
Lo curioso es que aquel beso de ficción terminó convirtiéndose en una historia real. Fueron novios por casi 2 años. Según dijo, estaba enamorada de Ben Ibarra, pero cuando conoció a Alejandro, su corazón dio un giro y se enamoró del hermano. Ser Sandy era el sueño de su vida, pero justo cuando parecía vivir su propio musical, la realidad la golpeó fuerte. Sus padres se divorciaron. Raúl Vale se había enamorado de otra mujer y el brillo del escenario contrastaba con la tristeza detrás del telón. La niña que hacía reír al público lloraba fuera de escena, en un silencio ensordecedor. ¿Será que ese primer beso, tan dulce en apariencia, fue también el comienzo del primer gran quiebre en su vida, una verdad que el público ignoraba? Y si crees que esa historia ya era trágica, espera oír lo que su propio padre le confesó después, porque esas palabras la marcaron para siempre con una herida profunda. Dato perturbador número 7. La vida de Angélica Vale cambió de golpe cuando su padre decidió contarle toda la verdad, una revelación brutal que la hizo madurar de forma abrupta. Raúl Vale no le dio rodeos. Le confesó que estaba enamorado de otra mujer, Arlet Pacheco, y que si la volvías a encontrar, se casaría con ella porque la amaba. Aquella revelación fue un golpe que la marcó profundamente. Un idilio que había admirado desde niña se convirtió en el hombre que rompió su familia, la figura paterna destrozada por una cruel honestidad. Ella describe aquel momento como algo duro, porque solamente tenía 14 años. A lo mejor esperaba que le dijera una mentira, de «se acabó el amor», pero Raúl Vale le dijo a quemarropa una cruel verdad. Ya no amaba a su mamá, y despertó en ella un coraje contra la mujer que le había robado a su papá, un resentimiento que crecería con los años. Cuando nació la segunda hija de Raúl con Arlet, Nicole, Angélica no soportó más. Rompió toda comunicación con su padre, no quería verlo ni escucharlo, y pasaron 2 años sin hablarse. El silencio entre ambos fue tan fuerte como el escándalo que se vivía puertas adentro, y muchos decían que el amor y el resentimiento peleaban dentro de ella cada vez que lo recordaba. ¿Puede una hija perdonar a un padre que destruyó su idea de amor, o el rencor termina siendo una herencia imposible de soltar? Y si crees que esa herida fue profunda, espérate, porque lo que vino después fue un golpe directo a su carrera y a su autoestima, un secreto de su lucha. Dato perturbador número 8. Aunque muchos no lo recuerdan, Angélica Vale intentó primero abrirse camino como cantante, persiguiendo un sueño que se convertiría en su primer gran fracaso. Grabó 3 discos con toda la ilusión del mundo, pero el éxito nunca llegó. Una verdad difícil de aceptar para alguien con su linaje. Las radios no la programaban, las ventas no despegaban, y el público parecía no verla más allá de su apellido. Una sombra que la perseguía. El sueño de brillar con su propia voz se estaba desmoronando, dejándola al borde de la desesperación. Fue entonces cuando su abuela, con esa sabiduría que solo dan los años, le dio un consejo que cambiaría todo y le revelaría un nuevo camino. Si no tienes tus propias canciones para un show, imita a las que sí las tienen. Y así, casi sin creerlo, nació la imitadora. En poco tiempo, Angélica se transformó en las grandes divas del espectáculo. Thalía, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, todas salían de su voz y de su cuerpo con una perfección que dejó a todos boquiabiertos, un talento oculto que finalmente salió a la luz. Lo que empezó como un plan de emergencia se convirtió en su sello personal, su verdadera identidad artística. ¿Será que el fracaso fue solo el disfraz que necesitaba el verdadero talento para salir a la luz? Pero si piensas que su carrera fue un cuento de superación sin más, espera, porque lo que le pasó poco después fue una tragedia que la dejó sin su mayor apoyo, un misterio de dolor. Dato perturbador número 9. Para Angélica Vale, su abuela no era solo una figura familiar, un lazo de sangre. Era su brújula, su apoyo y su refugio, la única persona en quien confiaba plenamente para cada decisión de su vida. No tomaba una decisión sin consultarla, y su vida giraba en torno a ella, en una dependencia emocional profunda. Por eso, cuando la enfermedad apareció, el mundo de Angélica se detuvo, un secreto que pesaba como una losa sobre su alma. Dicen que su abuela comenzó a quejarse de dolores en el estómago, pero los médicos la revisaban y aseguraban que no tenía nada grave, una verdad escondida que se revelaría con crueldad. Hasta que un día llegó la verdad más cruel: cáncer de colon. Los doctores le dieron solo 6 meses de vida,
Una sentencia devastadora. Angélica la miró con terror y le suplicó que no se muriera, porque sentía que si su abuela se iba, una parte de ella también se iría para siempre. Y así fue. Cuando su abuela falleció en 1996, la joven actriz se derrumbó. Decía que aquel fue el golpe más duro de su vida, el día en que perdió a su cómplice y a su fuerza, su pilar fundamental. La conexión con su abuela era mayor que su conexión con su mamá, debido a que cuando Angélica María se convirtió en madre, estaba en lo mejor de su carrera, por lo que quien realmente la cuidó y la hizo artista fue la abuela. ¿Será que ese dolor silencioso fue el que la obligó a madurar de golpe y a esconder sus lágrimas detrás del humor que el público aplaudía? ¿Una verdad inconfesable para muchos? Este fue el primer gran capítulo de la mujer que hoy conocemos. Una Angélica Vale que aprendió a sonreír con el alma rota, pero que aún tenía muchas batallas por librar. Y si este golpe te pareció devastador, prepárate, porque lo que vivió después parece sacado de una historia sobrenatural que te va a dejar sin palabras, un misterio que desafía la razón. Dato perturbador número 10. Angélica Vale ha vivido cosas que ni las mejores telenovelas podrían escribir, verdades que se asoman desde el más allá. Una de las más inquietantes ocurrió con su propia hija, un secreto que la dejó helada y la conectó con el mundo espiritual. Un día le mostró a su pequeña una foto antigua de su abuela, aquella mujer que fue su guía y su fuerza cuando tenía apenas 20 años. Entonces le preguntó inocentemente: ¿sabes quién es esta mujer? Y la niña, de aproximadamente 3 años, sin dudarlo, le respondió con una seguridad asombrosa: soy yo. Angélica se quedó helada, el aliento suspendido, confrontada con una verdad que la sacudió hasta lo más profundo. Desde ese momento, Angélica asegura que su hija es la reencarnación de su abuela, y que con ella volvió a formarse el trío de las 3 Angélicas: la abuela, la madre y la hija. Dice que entre las dos hay una conexión tan profunda que pueden leerse la mente, una conexión que va más allá de lo terrenal. Angélica dice: llámenme loca si quieren, pero yo creo en la reencarnación. Y si mi hija no es mi abuela, entonces mi abuela fue quien me la mandó. Pero mientras muchos se quedan con el misterio de esa historia espiritual, hay otra batalla mucho más terrenal que Angélica ha librado durante años. Un secreto de su cuerpo: el sobrepeso. Desde niña ha sufrido por su apariencia y la presión mediática, pero hoy presume haber perdido 25 kilos y sentirse más libre que nunca. ¿Será que esa fuerza interior viene de algo que trasciende la vida y la muerte? Y si te pareció impresionante lo del alma y el cuerpo, espera escuchar la lucha que tuvo contra sí misma. Una verdadera guerra física y emocional. Dato perturbador número 11. Pocos saben que la batalla más dura de Angélica Vale no fue frente a las cámaras, sino frente al espejo, una lucha silenciosa y solitaria. Durante su embarazo, los médicos le recetaron hormonas que provocaron un aumento de peso drástico, un cambio inesperado y abrumador para su cuerpo. Su peso bajaba y volvía a subir. Por cada kilo que perdía parecía ganar 2 más, como si su cuerpo estuviera en una constante rebelión. Lo intentó todo: dietas estrictas, ejercicios intensos, comidas saludables, pero nada funcionaba. Su cuerpo simplemente se negaba a responder. Mientras el público comentaba su apariencia con crueldad, ella libraba en silencio una guerra contra un desbalance que no entendía, un secreto que la consumía desde dentro. Hasta que, cansada de luchar sin resultados y con la esperanza casi perdida, acudió a una endocrinóloga. Fue ella quien le cambió la perspectiva, revelándole una verdad crucial. No se trataba de comer menos, sino de comer con equilibrio, con frutas, verduras y un control hormonal adecuado. Por fin empezó a ver resultados reales, una luz al final de un túnel oscuro. ¿Y si el problema nunca fue la comida, sino el peso invisible de la presión y la exigencia que el público le puso desde niña? Pero si piensas que todo esto fue un proceso personal, espera, porque lo que estaba a punto de pasarle cambiaría por completo su vida amorosa y su estabilidad familiar. Un golpe que nadie vio venir. Dato perturbador número 12. Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale volvió a ser noticia, pero no por un estreno, sino por una ruptura, una verdad dolorosa que se reveló al mundo. Confirmó que ya estaba separada de Otto Padrón desde abril, el hombre con quien había formado una familia y que parecía ser su gran amor. Hoy ya no viven juntos,
y aunque ambos han manejado el tema con discreción, el silencio dice más de lo que aparenta. La mujer que hizo reír a todo México enfrenta ahora una etapa diferente, la de reinventarse como mujer, madre y figura pública, pero sola. ¿Será este divorcio una señal de que Angélica está lista para renacer o simplemente otro capítulo doloroso? Y si creías que el divorcio fue una decisión mutua, espera a oír cómo se enteró ella, porque lo supo en el momento más inesperado. Dato perturbador número 13. La noticia de su divorcio no llegó con una conversación íntima ni una advertencia. Llegó en plena cena, de la forma más fría y cruel imaginable. Angélica Vale estaba tranquilamente comiendo cuando se enteró de que su esposo, Otto Padrón, había presentado la demanda de divorcio. Así, de golpe, sin aviso, sin diálogo, la realidad la abofeteó. Dicen que se quedó en silencio, con el tenedor suspendido en el aire, sin poder creer lo que estaba leyendo. Después de 14 años de matrimonio, su historia de amor se desmoronaba frente a un plato de comida, un final amargo. Nadie imagina el vacío que se siente cuando el final te lo anuncian por sorpresa. ¿Será que nunca conoció del todo al hombre con quien compartía su vida o simplemente el amor se le escapó? Y si piensas que todo terminó ahí, te equivocas, porque su forma de afrontar el divorcio fue tan diferente que hasta la compararon con una de las mujeres más famosas del mundo. Dato perturbador número 14. Angélica Vale creció viendo que no todos los finales tienen que ser un circo mediático, una lección aprendida de cerca. Cuando sus padres se divorciaron, lo hicieron en silencio, sin gritos ni escándalos, sin dar carnada a la prensa sedienta. Años después, Angélica recordaba esa lección con admiración, porque en un mundo donde todo se convierte en titular, ellos eligieron la dignidad. Incluso llegó a decir que otro ejemplo de separación madura fue el de Lucero y Mijares. Para Angélica, esos divorcios en paz demostraban que sí se puede terminar sin destruir lo construido. ¿Será que intentó seguir ese mismo camino con su propio matrimonio, o la realidad le mostró que no todos los amores aguantan el paso del tiempo con la misma elegancia? Y si creías que Angélica se quedaría callada, espérate, porque en el siguiente dato le lanza una indirecta finísima a una de las cantantes más famosas del planeta. Dato perturbador número 15. Después de vivirlo en carne propia, Angélica Vale tiene muy clara una cosa, una verdad innegable. Los divorcios deben ser sin escándalos, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Ella asegura que está dispuesta a hacer lo que sea por sus hijas, incluso si eso significa mantener la calma mientras todo su mundo se desmorona. Para Angélica, ventilar los platos en público solo lastima a los pequeños, y por eso ha optado por la discreción total. Primero mis hijas, luego el drama, parece ser su lema. Eso sí, entre risas muchos dicen, bueno, que alguien le pase el mensaje a Shakira, porque no todas las mamás famosas manejan las rupturas con tanto silencio. ¿Será que Angélica logró dominar el arte de separarse con clase o simplemente aprendió a esconder muy bien el dolor detrás de su sonrisa? Y si piensas que su calma fue pura fortaleza, espera, porque lo que descubrió justo antes de su cumpleaños le rompió el corazón en 1000 pedazos. Dato perturbador número 16. Como si el destino quisiera hacerle una mala jugada, la demanda de divorcio de Angélica Vale se presentó apenas una semana antes de su cumpleaños, un golpe cruel y calculado. Un impacto que, según ella misma confesó, no vio venir. En medio del desconcierto, sintió que había fallado por no haberlo contado antes, por guardar silencio demasiado tiempo por el bien de sus hijos. Mientras los rumores comenzaban a circular, Angélica se mantenía firme, sin declaraciones, sin dramas, intentando proteger a su familia. Dicen que el día de su cumpleaños fue distinto, sin fiestas, sin globos. Solo la reflexión de una mujer que entendió que callar por amor a veces duele más que hablar por instinto. ¿Será que el silencio la protegió o simplemente la dejó sola frente a una tormenta? Y si piensas que después de eso no quedaba nada por decir, espérate, porque lo que declaró después fue tan directo que hasta una superestrella internacional sintió el golpe. Dato perturbador número 17. Angélica Vale lo tiene clarísimo. Primero soy madre que mujer. Así lo dijo con toda la serenidad del mundo, dejando claro que sus hijos están por encima de cualquier despecho o escándalo. Para ella, el corazón puede doler, pero el papel de madre no se negocia bajo ninguna circunstancia. Como mujer me recupero después, aseguró con convicción.
pero lo que importa son mis hijos, su razón de ser. Y aunque no mencionó nombres directamente, muchos entendieron la indirecta. Un dardo elegante dirigido a Shakira, quien no solo ventiló su ruptura con Piqué, sino que le compuso canciones cargadas de resentimiento. Mientras la colombiana hizo del dolor un himno global, Angélica prefirió el silencio y la madurez, dos mundos opuestos. ¿Será que Angélica tiene razón al decir que el verdadero poder está en callar, o que al no cantar su dolor terminó dejando que otros contaran su historia? Y si crees que esta comparación fue lo más polémico, espérate, porque lo que dijo después sobre el amor y las segundas oportunidades dejó a todos con la boca abierta. Dato perturbador número 18. Angélica Vale no se anda con rodeos cuando habla del amor, una verdad que ha aprendido a fuerza de golpes. Dice que es raro ver a una pareja que, estando en proceso de separación, intente seguir junta, fingiendo que todo está bien. Para ella, eso solo retrasa lo inevitable. La vida te da lecciones, ha dicho con la sabiduría de la experiencia, y cuando pasa, pasa, una aceptación de la realidad. Después de 14 años de matrimonio, entendió que aferrarse a lo que ya no funciona solo te hace daño, y que la verdadera valentía está en soltar, no en aparentar. Muchos la ven como una mujer fuerte, pero detrás de esa calma hay una historia de desilusiones y silencios. ¿Será que Angélica ya aprendió a no luchar contra lo que la vida le quiere enseñar, o sigue esperando que el amor la sorprenda una vez más? Y si piensas que después de tanto dolor ya no quedaban sorpresas, prepárate, porque lo que dijo al cumplir 50 años fue una confesión que nadie esperaba. Dato perturbador número 19. Lejos del drama y los reproches, Angélica Vale sorprendió a todos al decir que le desea lo mejor al padre de sus hijos, una muestra de madurez impresionante. Sin rencores, sin indirectas, sin canciones de desquite, solo agradecimiento y paz. Reconoció que cada historia tiene su fin y que lo importante es el bienestar de quienes más ama. Sus pequeños, su prioridad absoluta. En medio de ese proceso, también aprovechó para agradecer al público, ese que la ha acompañado desde que era apenas una niña en brazos de su madre. «Gracias por todo lo que hacen por mí», dijo conmovida, «los amo mucho». Y con esa ternura que la caracteriza, cerró su mensaje, recordando que acaba de cumplir 50 años, pero que todavía tiene mucho por dar, mucho por contar y sobre todo mucho por vivir. ¿Será que esta nueva década marca el renacimiento de una Angélica más fuerte, más libre y más dueña de su historia que nunca? Y si crees que la historia termina aquí, detente, porque el siguiente dato reveló algo que dejó al mundo del espectáculo completamente boquiabierto. Dato perturbador número 20. Cuando la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón salió a la luz, el medio del espectáculo se sacudió por completo. Nadie lo veía venir, era una verdad que sorprendió a todos. Otto, uno de los ejecutivos más reconocidos de la televisión en Estados Unidos, y Angélica, una de las artistas más queridas de México, parecían tener una vida perfecta, casi de cuento de hadas. Pero la realidad, una vez más, demostró que ni la fama ni el éxito garantizan la felicidad. Ambos decidieron tomar caminos separados, confirmando lo que Angélica siempre ha dicho. Todos los divorcios son tristes, no hay excepción. Y mientras el público intentaba asimilar la noticia, ella pensaba solo en una cosa: proteger a su hija de 13 años, la razón por la que elige el silencio, la calma y la dignidad por encima del escándalo. ¿Será que, a pesar de todo, la historia de Angélica Vale apenas está comenzando ahora, libre de guiones, de sombras y de finales impuestos? Porque si algo nos ha enseñado Angélica Vale, es que de cada caída renace más fuerte, y lo que viene promete ser su capítulo más poderoso hasta ahora. Dato perturbador número 21. El 1 de abril marcó un antes y un después en la vida de Angélica Vale, una fecha que quedó grabada con dolor. Ese día, Otto Padrón recogió sus cosas y se fue de la casa. Sin escenas, sin gritos, sin cámaras, solo un adiós silencioso que pesó más que cualquier pelea. A pesar de la ruptura, ambos decidieron mantener una comunicación constante, intentando que sus hijos no cargaran con el peso de un divorcio público. Ella misma ha contado que su prioridad siempre fueron los niños. Una mujer que creció viendo divorcios discretos, repite ahora el patrón con madurez y amor, aunque por dentro duela más de lo que deja ver. ¿Será que en ese silencio compartido entre dos padres que se separan aún queda una chispa de cariño, o solo el eco de lo que alguna vez fue una gran historia?
Pero si piensas que ese adiós fue tranquilo, espérate, porque los papeles del divorcio escondían detalles que dejaron a todos con la boca abierta. Dato perturbador número 22. La historia terminó de la forma más fría y sorprendente posible, una verdad que pocos esperaban. Fue Otto Padrón quien interpuso la demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables. No hubo gritos ni infidelidades públicas, todo parecía demasiado civilizado. Eso sí, la noticia dejó a muchos boquiabiertos cuando se supo que no habría reparto de bienes. La razón, un acuerdo prenupcial firmado desde el inicio del matrimonio. Y, por si fuera poco, fue la propia Angélica Vale quien asumió los gastos del divorcio. Una mujer que lo dio todo, terminó pagando hasta el final por cerrar un ciclo. ¿Será que Angélica pagó solo el trámite o también el precio de amar más de lo que debía? Y si piensas que ahí se acabó la historia, prepárate, porque antes de firmar el final, todavía intentaron una última cosa y el resultado fue devastador. Dato perturbador número 23. Antes de tomar caminos separados, Angélica Vale y Otto Padrón intentaron hacer lo correcto. Fue una terapia. Buscaban salvar lo que alguna vez fue un amor sólido, una familia estable, un hogar lleno de risas. Pero por más que lo intentaron, no lograron superar la situación. Las diferencias se volvieron abismos y las palabras ya no alcanzaban. Después de varias sesiones y esfuerzos, entendieron que no había vuelta atrás. Lo que alguna vez los unió, ahora los separaba en silencio. ¿Será que el amor también tiene fecha de caducidad o simplemente se desgasta cuando uno ama más que el otro? Y si creías que ahí se cerraba el ciclo, espérate, porque lo que Angélica confesó después sobre su amor propio cambió por completo la forma en que se veía a sí misma. Dato perturbador número 23,5. Pues resulta, amigos, que investigando encontramos que Otto Padrón estuvo casado con Olga González, de quien se divorció en el año 2009. Y resulta ser que es el mismo año en que conoció a Angélica Vale. Los rumores dicen que dejó a su mujer para irse con Angélica Vale, un secreto a voces que ahora sale a la luz. Ahora bien, ¿será este el mismo caso? ¿Será que otro amor tocó la puerta de Otto? No lo sé, amigos, pero al parecer hay un gato o gata encerrada, un misterio que se repite. Dato perturbador número 24. Pocas personas imaginarían que una mujer tan carismática y llena de luz como Angélica Vale pasó años sin amarse a sí misma, un secreto doloroso que ocultaba bajo su sonrisa. Ella misma lo confesó. Durante mucho tiempo se consideró fea. Las comparaciones, las críticas y las presiones del medio la hicieron creer que no era lo suficientemente bonita para brillar por mérito propio, una verdad cruel que la marcó. Pero la vida, como siempre, tiene formas curiosas de enseñar, y para ella esa enseñanza llegó de la forma más inesperada. Fue gracias a La fea más bella que Angélica se reencontró con su propio valor, una revelación que cambió su vida. Interpretar a Leti, esa mujer que pasa de ser rechazada a triunfar sin perder su esencia, le cambió la vida. Dijo que, al transformarse en fea para la telenovela y luego verse como bonita, entendió que la verdadera belleza estaba en aceptarse tal cual era. Desde entonces, su sonrisa dejó de ser una máscara para convertirse en su mayor triunfo, su auténtica expresión. ¿Será que Angélica no solo interpretó a la fea más bella, sino que finalmente se encontró a sí misma en ese personaje? Y si piensas que este aprendizaje cerró su historia, agárrate, porque el último dato es tan inesperado y picante que hasta involucra a Ricky Martin. Dato perturbador número 25. Angélica Vale siempre ha tenido carácter y buen ojo, una verdad que pocos conocen de su juventud. Según contó entre risas, fue ella quien metió a trabajar a Ricky Martin en una obra de teatro, pero no precisamente por su talento, que claro que lo tenía, sino porque quería andar con él, así de directo y sin rodeos. En ese entonces, Ricky era apenas un joven prometedor y Angélica ya despuntaba en el medio. Ella misma admitió que le echó el ojo y dijo: «Si lo meto al elenco, lo tengo cerquita». Y vaya que lo tuvo. Aunque la historia nunca pasó de una ilusión juvenil, demuestra que Angélica siempre supo lo que quería y cómo conseguirlo, un misterio de su audacia. ¿Será que aquel intento fallido con Ricky Martin fue su manera de vivir su propia comedia romántica o simplemente un recuerdo travieso que hoy la hace sonreír? Y así, mi gente,
cerramos esta historia llena de momentos que van desde lo más tierno hasta lo más doloroso. Porque si alguien sabe lo que es renacer entre el caos, esa es Angélica Vale. Una mujer que ha demostrado que se puede perderlo todo menos la dignidad, una verdad innegable de su fortaleza. Su vida parece una telenovela escrita por el destino. Fama desde la cuna, desilusiones amorosas, risas sinceras y lágrimas escondidas. Pero al final, ahí sigue, firme, con esa sonrisa que ningún escándalo ha podido borrar. Si te gustó este recorrido por los 25 datos más perturbadores de Angélica Vale y quieres seguir descubriendo las verdades ocultas de tus artistas favoritos, te invito a suscribirte al canal Secretos de la Fama. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y déjanos un comentario para saber qué otra figura del espectáculo quieres que desentrañemos aquí, donde los secretos del showbiz se cuentan con sazón, intriga y un toque de picardía. Nos vemos en el próximo video y recuerda, aquí los chismes no se inventan,